Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar algunos ejemplos de integrales de línea donde aplicamos el teorema de Green. El primer ejemplo dice lo siguiente. Evalúe la integral de línea sobre la curva C de la función x a la 4 de x más x por y de y, donde la curva, donde C es la curva triangular que consta de los segmentos de línea desde 0,0 hasta 1,0. Ok, tenemos aquí un lado. Tenemos aquí una línea desde 1,0 hasta 0,1. Aquí tenemos una segunda línea y desde 0,1 hasta 0,0. Es decir, esta trayectoria, esta curva C es un triángulo. Y bien, aquí sería interesante pausar el video, resolver esta integral sobre cada una de las trayectorias usando los métodos que hemos visto en los videos anteriores y comparar el resultado de los métodos que ya conocemos con el teorema de Green. ¿De acuerdo? Entonces, una vez resuelta esta integral con métodos clásicos, procedemos. Y bien, ya sabemos que aunque la integral de línea dada podría evaluarse como de costumbre mediante los métodos para integrales de línea, eso implicaría establecer, por supuesto, tres integrales separadas, cada una a lo largo de los tres lados del triángulo. Así que usemos el teorema de Green en su lugar. Observe que la región D encerrada por C es simple y tiene una orientación positiva. Esto quiere decir que tiene una orientación antihorario. Vamos a recorrer esta curva en sentido contrario a las manecillas del reloj. Muy bien, algo interesante aquí es que nosotros podemos caracterizar a esta región tanto como una región de tipo 1 como una región de tipo 2. Entonces, si nosotros deseamos realizar la integral doble resultante, por supuesto, del teorema de Green en una región de tipo 1, sabríamos que x corre desde 0 hasta 1 y que y corre desde 0 hasta 1 menos x. Por otro lado, si nosotros deseáramos hacer una integral de tipo 2, que no va a ser el camino que vamos a seguir en este ejemplo, pero es una posibilidad, ¿por qué no? ¿Por qué no seguirlo? Nosotros tendríamos que y corre desde 0 hasta 1 y x correría desde 0 hasta x igual a 1 menos y. Todo lo que hay que hacer es despejar y de la expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, en este caso, aquí sería para este camino, pues simplemente x igual a 1 menos y. Esto es muy sencillo. Muy bien. Entonces, recordemos que vamos a seguir este camino, que es una región de tipo 1. Entonces, si definimos a p de xy como x a la 4, que es una de las funciones que nos da el problema, y a q igual a x por y, esto recordemos que nos lo da el enunciado del problema, ¿sí? Nosotros ya conocemos estas funciones. Entonces se tiene por el teorema de Green, aquí es el paso donde aplicamos el teorema de Green, que la integral sobre la curva de x a la 4 de x más x por y de y es igual a la doble integral sobre la región que acabamos de mostrar, la región D, de la derivada parcial de q con respecto a x menos la derivada parcial de p con respecto a y. Noten ustedes aquí que es bien conveniente aplicar el teorema de Green en esta integral. Fíjense cómo se simplifica el integrando. La derivada parcial de q con respecto a x es simplemente y, mientras que la derivada parcial de p con respecto a y es 0, ya que x no depende de y. Así que nosotros tenemos la doble integral, donde la integral con respecto a x corre, por supuesto, desde 0 hasta 1, y aquí lo tenemos, y la integral con respecto a y corre desde 0 hasta 1 menos x, aquí lo tenemos, de y, ¿sí? Recuerden, estamos integrando primero con respecto a y y después con respecto a x. Esto nos queda una integral muy sencilla, así que esto va a ser igual a la integral desde 0 a 1 de 1 medio por y al cuadrado, donde y corre desde 0 hasta 1 menos x. Y esta integral, por supuesto, es con respecto a x. Evaluando los límites de integración, obtenemos que esto es igual a la integral, bueno, esto es igual a 1 medio de la integral desde 0 hasta 1 de 1 menos x al cuadrado de x. Y bien, realizando esta integral que también es muy sencilla,
Se puede realizar directamente o mediante un cambio de variable extremadamente sencillo. El cambio de variable sería u igual a 1 menos x. Obtenemos que esta integral es igual a menos un sexto por 1 menos x al cubo, donde x corre desde 0 hasta 1. Y evaluando en los límites de integración, vamos a obtener que esto es igual a un sexto. Y con eso terminamos la integral utilizando el teorema de Green. Recuerden, hay que comparar este resultado con el resultado que nosotros hubiéramos obtenido integrando en cada uno de los lados del triángulo, ¿sí? Entonces, por favor, pausa el video y coloca, me gustaría ver en los comentarios si te salió lo mismo aplicando el teorema de Green y aplicando los métodos de integrales de línea que vimos en los videos pasados. Muy bien. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Este ejemplo es un poquito más complejo, pero sigue mostrando las bondades del teorema de Green. El ejemplo dice lo siguiente: evalúe la integral de línea sobre la curva C en orientación positiva o orientación antihorario de 3y menos e a la seno de x dx más 7x más la raíz cuadrada de y a la 4 más 1 de y, donde C es el círculo dado por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Esto es 9. Así que tenemos un círculo de radio 3. La región delimitada por C es simplemente el disco x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 3 al cuadrado. Recuerden que D incluye tanto el disco como el interior de este disco de radio 3, así que cambiemos a coordenadas polares para facilitar nuestra integral doble. Por supuesto, después de aplicar el teorema de Green. Esto quiere decir que primero aplicamos el teorema de Green y después cambiamos a coordenadas polares, dado que el disco nos facilita, nos indica, nos está pidiendo un cambio de coordenadas. Bien, entonces, la integral sobre la región D en un sentido antihorario de 3y menos e a la seno de x de x más 7x más la raíz cuadrada de x a la 4 más 1 de y es, por el teorema de Green, la integral sobre el disco de la derivada parcial con respecto a x de 7x más la raíz cuadrada de y a la 4 más 1 menos la derivada parcial con respecto a y de la función 3y menos e a la seno de x. Y noten ustedes aquí de nuevo las cualidades, las virtudes del teorema de Green. De tener esta integral extremadamente complicada, donde tenemos funciones compuestas, donde hay raíces y hay exponenciales, al hacer las derivadas parciales obtenemos algo muy sencillo. Por supuesto, aquí son en coordenadas polares, así que vamos a obtener lo siguiente. Toda esta derivada parcial con respecto a x es únicamente 7. Solo sobrevive este coeficiente 7. Todo lo demás se va. Mientras que toda esta derivada parcial con respecto a y se reduce únicamente a 3. ¿Sí? Únicamente sobrevive este coeficiente 3. Así que lo que estamos integrando es meramente una constante, 7 menos 3. Por supuesto, lo que obtenemos de la matriz jacobiana, que ya vimos anteriormente, sería R por dr de teta. Esto, insisto, por la integración en coordenadas polares. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta 2pi, de la integral desde 0 hasta 3. Recordemos que el radio de nuestra circunferencia es 3. De 7 menos 3 por R de R. Esto lo podemos separar en el producto de dos integrales, ¿sí? Esto estamos, repito, estamos integrando primero con respecto a R y después con respecto a teta. Y bien, esto es igual al producto integral de integrales, donde tenemos el coeficiente 4 por la integral desde 0 hasta 2pi de teta, por la integral desde 0 hasta 3 de R de R. Y esto es simplemente 36pi, lo cual resultó muy sencillo de integrar. Muy bien, en lugar de usar coordenadas polares, podríamos simplemente usar el hecho de que D es un disco de radio 3 y nosotros escribir lo siguiente. Vamos a tener la doble integral sobre el disco D de 7 menos 3 es 4 de A. Y bien, entonces 4 por el área del disco.
Esto es 4 por pi por radio al cuadrado, donde el radio es 3. 4 por pi por 3 al cuadrado, lo cual nos da que es igual a 36 pi, y esto por supuesto coincide con el resultado que ya teníamos. Entonces nos pudimos haber ahorrado el cambio a coordenadas polares y simplemente sacar el área del disco. Entonces, en los ejemplos mostrados hasta ahora, encontramos que la integral doble era más fácil de evaluar que la integral de línea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, intente configurar la integral de línea en el segundo ejemplo que acabamos de mostrar. Pero a veces es más fácil evaluar la integral de línea y el teorema de Green se usa en la dirección inversa, ¿sí? En el sentido opuesto. ¿A qué nos referimos con esto? A ver, esto quiere decir que hay veces donde en lugar de resolver la integral doble en cierta región D, pues nos conviene mejor irnos, en lugar de resolver esta integral doble, mejor resolvemos una integral de línea. Ajá. Por ejemplo, si se sabe que P de X y Q de X y Y es igual con 0 en la curva C, entonces el teorema de Green da lo siguiente. Vamos a tener que la doble integral de la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y en el disco de A es simplemente la integral de curva sobre C de P de X más Q de Y. Pero nosotros sabemos que esto es 0, independientemente de los valores que suman P y Q en la región D, ¿sí? Entonces, es la ventaja del teorema de Green y lo podemos usar en ambos sentidos, aunque, bueno, en el sentido inverso, recuerden que tenemos ciertas restricciones, ¿sí? Otra aplicación de la dirección inversa del teorema de Green se encuentra en las áreas de las áreas de computación. Dado que el área de D mayúscula es simplemente la doble integral de 1 sobre D de A, se desea elegir a P y Q de tal manera que la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y sea igual a 1. Aquí realmente hay varias posibilidades. Por ejemplo, podríamos elegir a P igual con 0, y a Q, por ejemplo, igual con X, a P igual con menos Y a Q igual con 0, a P, por ejemplo, igual a menos 1 medio de Y a Q igual a menos 1 medio de X. ¿Sí? Recuerden que siempre estamos derivando a Q con respecto a X y le estamos restando la derivada de P con respecto a Y. ¿Sí? Y el objetivo es obtener 1. Entonces, el teorema de Green da las siguientes fórmulas para el área del disco. Vamos a tener que el área del disco es igual a la integral integral de línea sobre la curva C de X de Y, lo cual es igual a menos la integral sobre Y de X, ¿sí? Aquí, por supuesto, necesitamos que sea sobre la curva C. Vamos a ponerlo. Muy bien. Entonces, esto es menos la integral sobre la curva C de Y de X. Y esto es igual a 1 medio de la integral de X de Y menos Y de X. Muy bien. Esto, recordemos que es consecuencia de lo que nosotros acabamos de mostrar, ¿sí? En todos los casos estamos sumando a P y a Q, ¿sí? Muy bien, entonces mostremos un ejemplo donde se aplica la fórmula. Entonces, esta área, recordemos, es la suma de estas dos funciones. Tenemos por eso nada más la integral con respecto a x aquí. Aquí tenemos la suma de estas dos funciones, tenemos el coeficiente menos y tenemos aquí a la función y, aquí tenemos a este p y q, y aquí nosotros tenemos a este p y q, donde el 1 medio es el coeficiente que nosotros tenemos para estas dos funciones. Y recuerden que estamos, nosotros aquí tenemos a x, por eso aquí aparece x, y aquí aparece menos y. Muy bien, entonces estamos haciendo esta suma vertical. Mostremos un ejemplo donde se aplica esta fórmula.
Entonces el ejemplo dice lo siguiente: encuentre el área encerrada por la siguiente elipse. La elipse es x al cuadrado entre a al cuadrado más y al cuadrado entre b al cuadrado igual con 1. Y bien, la respuesta es la siguiente. La elipse tiene una ecuación paramétrica de la forma x igual a por el coseno de t, y igual a b por el seno de t, donde t corre desde 0 hasta 2pi en un intervalo cerrado. Utilizando la tercera fórmula mostrada, entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Para obtener el área se tiene lo siguiente. Entonces vamos a tener que el área es igual a 1/2 por la integral de línea sobre la curva C de x de y menos y de x. Si ustedes lo desean, podríamos nosotros escribir la integral de línea con este círculo. Esto es meramente opcional, ¿no? Entonces estamos haciendo aquí una integral de línea de x de y menos y de x. Esto es igual a 1/2 por la integral desde 0 hasta 2pi de a por el coseno de t, por supuesto por la derivada de y. ¿Sí? Recordemos que y es igual a b por el seno de t, así que esto sería esta derivada de y sería b por el coseno de t, ¿sí? Menos y, entonces aquí nosotros tenemos menos b por el seno de t, por la derivada de x, ¿sí? La derivada de x es a por la derivada de coseno es menos seno, por eso aquí tenemos un menos seno de t, ¿sí? Entonces nosotros procedemos a simplificar esta expresión y vamos a obtener que esto es simplemente a por b entre 2 por la integral desde 0 hasta 2pi de t. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿A dónde se fueron los senos y los cosenos? Bueno, recuerden que aquí estamos utilizando una identidad trigonométrica bien conocida, la cual me gustaría escribir aquí a un ladito para no quedarnos con la duda. Coseno al cuadrado de t más, ¿sí? Menos y menos aquí nos da más y vamos a tener el coeficiente se va, ¿sí? Recuerden que esto es a por b, de hecho lo voy a escribir aquí como coeficiente, ¿no? Lo que tenemos en el interior de esta integral es a por b por el coseno al cuadrado de t más, porque recordemos menos por menos es más, a por b, ya lo puse como coeficiente y tenemos el seno al cuadrado de t. Entonces el coseno al cuadrado de t más el seno al cuadrado de t es 1, así que vamos a tener a por b multiplicado por 1, ¿sí? Y aquí lo tenemos como coeficiente, a por b entre 2, y aquí estamos integrando, bueno, no vale la pena escribir únicamente el 1, es la integral desde 0 hasta 2pi de t, y esto por supuesto es igual a pi por a por b, evaluando en los límites de integración para t. ¿Sí? Esta es una integral muy sencilla. Entonces la fórmula para obtener el área usando integrales de línea se puede utilizar para explicar cómo funcionan los planímetros, ¿sí? Un planímetro es un instrumento mecánico que se utiliza para medir el área de una región trazando su curva límite. Entonces, en los planímetros se tiene cierta rueda, se tiene un brazo de un poste, el poste, un pivote, un brazo trazador y un trazador. Estos planímetros se utilizan para calcular ciertas áreas, por ejemplo, en mapas, ¿sí? Entonces, si se quiere obtener áreas en mapas, se puede utilizar este planímetro. Obviamente, en la actualidad se usan mapas digitales y automáticamente las computadoras utilizan precisamente el teorema de Green para obtener áreas. Entonces, la figura muestra el funcionamiento de un planímetro polar. El poste está fijo y a medida que el trazador se mueve a lo largo de la curva límite de la región, la rueda se desliza parcialmente y rueda parcialmente perpendicular al brazo trazador. El planímetro mide la distancia que rueda, bueno, la distancia que, vaya la redundancia, que gira o que rueda esta rueda que nosotros tenemos en el parímetro, en el planímetro, y esta es proporcional al área de la región encerrada, ¿sí? Entonces,
Aquí, por ejemplo, tenemos una foto donde se tiene cierto mapa y ya se tiene un planímetro digital, pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.